¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al ciberespacio, a una conferencia más de inteligencia dental. En esta ocasión, con un tema muy interesante en la ortodoncia, un camino simple que el doctor Carlos Calva, nuestro director del Diplomado de Ortodoncia, viene a compartir con nosotros. Carlos, bienvenido, un gusto tenerte. Dejo contigo a la audiencia. Muy bien, gracias Héctor, gracias por la invitación. En realidad siempre es un honor poder estar compartiendo con ustedes. Quizás la mejor manera de aprender siempre es compartiendo la misma educación. Así es que para mí siempre es un gusto poder estar compartiendo estos momentos que vamos a tener para poder hacer una presentación un poco hablando acerca de lo que es la disciplina Alexander dentro de lo que es la ortodoncia, manejando un camino simple a lo que sería la ortodoncia. Simple quiero hacerte entender que no quiere decir que sea fácil, ¿no? O sea, es un camino simple, pero que finalmente termina siendo casos muy interesantes. Vamos a recorrer un poco lo que sería esta historia de la ortodoncia. Bueno, primero me presento para que ustedes sepan. Soy el doctor Carlos Calva, tengo posgrado de odontopediatría y un posgrado de ortodoncia. Y me egresé de Unitec, cuando Unitec todavía estaba en lo que era el Pablo Fontanet. Hoy doy clases en la Universidad Justo Sierra, soy miembro de la Asociación Dental Mexicana, en donde tengo participación ahora como comisión científica para el Congreso ADM de los 70 años, a quien por cierto les invito a que participen. Fui presidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica en el año 2000 y actualmente me toca ser secretario en la misma. Tendremos ya también pronto nuestro evento. Y por algunos buenos meses estuve compartiendo con este señor, con el doctor Alexander, lo que sería el conocimiento que tengo. Se lo debo en ortodoncia, se lo debo gracias al doctor Alexander. Y actualmente me toca seguir siendo presidente del grupo de Club de Estudios Alexander México, en donde por supuesto el doctor Alexander toma participación. Me da la oportunidad de participar en algunos eventos con el doctor Alexander, pero quizás este diploma que ahora observan ustedes es el que me da la validez de poder dar como instructor exclusivo de la disciplina de Alexander, otorgada precisamente por el doctor Wick Alexander. Entonces, esto es lo que me da la validez. Me ha tocado ya reportar y dar conferencias en algunos eventos de Alexander que he participado. Bueno, comencemos un poco platicando sobre lo que la ortodoncia se ha estado trabajando, ¿sí? O sea, todo comienza precisamente en estos campos de Pensilvania, en donde aquí observamos la casa del doctor Edward H. Angle, quien en el año 1855 nace en Pensilvania precisamente. Él es hijo de pioneros de Pensilvania, que llegan a Pensilvania, se gradúa en el año 1878, es profesor de la Universidad de Northwestern, profesor de la Universidad de Washington, y finalmente en el año de 1900 crea su escuela en San Luis, Missouri. Funda también lo que sería la Sociedad Americana de Ortodoncia y, como seguramente todos ustedes saben, es el creador de lo que sería la técnica Edgewise o lo que sería el arco de canto. Él en el año de 1907 fue nombrado padre de la ortodoncia moderna y lo que él trabajaba era precisamente la ortodoncia sin extracciones. Y esto es interesante porque el doctor Angle comenzó manejando la ortodoncia con la idea de no hacer extracciones. Y aquí pueden observar lo que sería el arco de Angle, que estaba siendo presentado, como puedes ver en esta zona. No tengo mucho control, pero bueno, superior del lado izquierdo.
estarían teniendo la presencia de lo que sería el arco de Angle, que como pueden observar, aquí podían observar que finalmente se colocaban este arco y se colocaban estos listones de metal y se trenzaban para finalmente ir acercando los dientes al arco. Entonces este era un arco ideal que finalmente trabajaba y que finalmente podía manejar para finalmente terminar alineando los dientes. Es interesante pensar cuántos casos tuvo el doctor Angle y no llegó a más de 60 casos, así es que bueno, así fue como comenzó a hacerse la ortodoncia. En el año 1915 él genera estos brackets. Él le tocó estar en la Primera Guerra Mundial, en lo que sería la zona de gatillos, la formación de armas, ¿sí? En la fábrica de armas, y este es el arco, el bracket que empieza a generar. Aquí arriba se colocaba un listón. O sea, después de haber tenido el arco anterior, lo que él hacía era colocar un listón en esa parte y de esa manera podía empezar a hacer cambios en la ortodoncia, hasta que finalmente en el año de 1923 genera lo que sería la técnica Edgewise, que se considera como tal precisamente porque podía meter, en lugar de meter el listón de arriba hacia abajo, ahora lo mete en posición horizontal y de ahí aparece lo que sería la técnica Edgewise, o lo que sería el colocar el arco de canto. En contraposición y en la misma temporada apareció el doctor Calvin Case. Calvin Case es profesor de la Universidad de Chicago. Él nace también ahí en Chicago. Sí, se conoce poco de él después del incendio de Chicago. No hay forma de poder encontrar la casa de él. Pero él es profesor de la Universidad de Chicago, ¿sí? Y es hijo de banqueros. ¿Sí? Él tiene la oportunidad de publicar pronto, en 1908, un libro que habla de la técnica y principios de la ortopedia dental. Y él es precursor del sistema de extracciones, o sea, él define la idea de hacer extracciones y colocar contenedores o retenedores después del tratamiento. Y propone también lo que serían fuerzas ligeras, que para entonces habría que entender que lo que se estaba utilizando era un calibre .036, o sea, por supuesto, muy pesado. Este es Calvin Case, quien muere en 1923. Interesante es entender que en el año 1923 el doctor Angle presentaba entonces lo que sería el arco de canto, y es precisamente la época en la que Calvin Case muere, ¿sí? Entonces Calvin Case fue precursor de las extracciones y desafió precisamente a Angle en esta situación en donde proponía más acerca de lo que serían las extracciones. En contraposición a esta situación, o un poquito diferente, es cuando sucede la idea de comenzar un cambio con Charles Tweed. Charles Tweed, a diferencia del doctor Angle y el doctor Calvin Case, él nace en Tucson, Arizona, padre de vaqueros, y utiliza la técnica de arco de canto. Él estudia en la escuela de San Luis, Missouri, es contemporáneo, alumno del doctor Angle, no mucho tiempo. Él se recibe en el año 1928, unos 2 años antes de que Angle falleciera. Practica la expansión de las arcadas y viene un cambio muy interesante, porque finalmente con el cambio de la expansión de arcadas produce una época distinta en lo que sería
la ortodoncia y empieza a darle importancia al maxilar inferior con sus estudios cefalométricos que había empezado a generar sobre lo que serían esta idea de poder estar haciendo trazado cefalométrico, que entonces ya se podía hacer, antes no, y hace lo que sería el triángulo de Tweed. Él le importa colocar incisivos inferiores en hueso basal, y el tratamiento lo orienta más a la corrección de protrusiones, por lo que Tweed en 1944 es considerado como el más propositor acerca de lo que serían las extracciones. Él promovía precisamente esta idea de hacer extracciones, ¿no? Entonces, el doctor Tweed la escuela de Angle, pero él se da cuenta que finalmente los casos del doctor Angle empiezan a recidivar, por lo que entonces propone hacer extracciones cuando no se pueden retruir ni corregir apiñamientos. Él entonces menciona la extracción evita la proclinación de los incisivos, siendo esta la causa de recidiva. O sea, aquí va a comenzar a hablar de algo muy importante y que es precisamente la situación de recidivar, ¿sí? O sea, él no quería que los casos recidivaran porque había observado que lo que se presentaba en los casos de Angle era precisamente la recidiva. Él también prepara lo que sería anclaje o propone la idea de preparar anclaje. El doctor Tweed dio clases precisamente en la Universidad de Texas, de donde finalmente aparece el doctor Wick Alexander. Siempre me gusta hacer un poco mención de esto porque, bueno, Wick Alexander fue alumno del doctor Tweed del doctor Angle, y a mí me toca participar un poco con respecto a la situación de ser alumno del doctor Wick Alexander. Entonces, el doctor Wick Alexander logra introducir, después de 1964, ahora te platico un poco la vida del doctor Alexander, pero él introduce esta disciplina Alexander en la Universidad de Baylor, en donde actualmente se está trabajando esta técnica como tal, ¿sí? El doctor Wick Alexander, él nace en el año 1928, en donde, 1929, el 25 de febrero de 1929 es cuando el doctor Wick Alexander nace en Amarillo, Texas, hijo de petroleros que pronto se van a Arlington a establecer su posición, su estancia, debido a que precisamente en Dallas es donde se fomentaba más la idea del petróleo. Entonces esta situación hace que la familia pronto se vaya a Arlington a trabajar, a establecer su casa. Es interesante entender de alguna manera que ahí comienza una historia muy interesante. El doctor Wick Alexander, en el año 1964, él crea o hace su tesis con respecto a lo que sería la utilización del chaleco Milwaukee para protrusión o para estudia lo que sería el avance de la mandíbula y hace correcciones de clases 2. En 1964 él promueve esta idea y para el año 1965 se le otorga la Asociación Americana de Ortodoncia, le otorga el premio Milo Hellmans precisamente por la presentación de esta tesis, y empieza a tomar importancia dentro de lo que sería la ortodoncia en el mundo. Wick Alexander termina, te decía, en 1964 y trabaja la filosofía de Tweed, pero en este trabajar y en este devenir de la ortodoncia, donde finalmente Tweed había concluido
que había que hacer extracciones cuando era necesario y no hacer extracciones cuando no fuera necesario. En esta situación es precisamente donde el doctor Alexander hace presencia. En una época en donde algunos están a favor de las extracciones, otros están en contra de las extracciones, y está utilizándose brackets con bandas en todos los dientes, por lo que se sigue utilizando mucho la técnica multiloops, o sea, loops en todos los dientes. Y Alexander termina en 64, su hermano Moody había terminado ya ortodoncia, fue quien lo impulsa a hacer ortodoncia. Alexander tiene que tomar la decisión de ser quarterback de los Dallas o irse a estudiar ortodoncia. Yo siempre he dicho que cada quien tomó su posición correcta, y el doctor Alexander termina siendo uno de los precursores más relevantes de la ortodoncia, incluso actualmente sigue haciendo cambios. La relevancia de Alexander es que cuando él termina, sabe que la técnica que había aprendido era una técnica que le creaba dudas, que dependía completamente de la cooperación del paciente. La aparatología era de control dudable, se perdía mucho tiempo haciendo dobleces, y por supuesto esto generaba mucho estrés, pues tanto al paciente como al propio ortodoncista. Así es que Alexander piensa y dice, debe existir un cambio más fácil, sin sacrificar la calidad. Esto quizás es lo más relevante que pudiera tener Alexander con respecto a lo que sería el cambio que vendría a generar con respecto a la ortodoncia. El doctor Alexander había estado pensando en una ortodoncia diferente, así es que promueve la idea de hacer una ortodoncia distinta. Así es que para el año 1977, en realidad él termina en 1964, y algo muy interesante que le pasó durante su posgrado fue precisamente el generar la idea de tener un solo arco, o sea, sin tener que hacer tantos dobleces. Así es que un poco él es precursor de lo que sería el arco recto, hablando acerca de solamente colocar un arco sin tener que estar haciendo tantos dobleces complicados. Para el año de 1977, finalmente la ortodoncia integra la disciplina Paris Simplex como una técnica en ortodoncia. Alexander ha cambiado el concepto para entonces de lo que sería una técnica y lo introduce dentro de una disciplina que va a basar entonces, en principio, en el 77, en dos llaves importantes para él. Esfuerzo igual a resultado, basado en lo que James Allen menciona en el libro de lo que un hombre piensa, y él dice que en la medida en la que te esfuerces será el resultado. Y en lo que la segunda llave en donde se basa es precisamente el altruismo egoísta. Jorge Calderón lo llamó más bien yo gano, tú ganas, una situación muy común hoy en día, ¿sí? Entonces él basa precisamente su concepto de esta ortodoncia en disciplinas. Hoy en día tiene 20 principios para esta disciplina. En un principio, en el año 77, lo integra basado en el concepto de tener una variedad de brackets, o sea, él comienza a utilizar los brackets que habían estado utilizando con anterioridad, ¿sí? Y termina haciendo esta idea. Así como pueden ver, Alexander siempre termina colocando esfuerzo igual a resultado, ¿sí? Esfuerzo igual a resultado, es como el eslogan de su firma que introduce regularmente. Así ha creado entonces para los años 70, principios de los años 70, lo que sería Paris Simplex, una disciplina
basada precisamente en estos dos principios, que pronto serían 3, y al final actualmente tenemos 20 principios, ¿sí? Esto se refiere a la variedad de tipos de brackets, porque como mencionaba, utilizó varios brackets. Quizás lo relevante fue el haber utilizado los brackets de Lang y de Lewis, que la gran mayoría utilizaba brackets gemelos, y Alexander termina utilizando lo que serían brackets sencillos. Entonces utiliza estos brackets, que ahora vamos a ver algo de ellos, y lo que sería evitar dobleces complicados, basado un poco en lo que sería la disciplina que para entonces la genera como lo que sería un estilo de vida que marca una serie de leyes o reglamentos y forman un estilo de vida, ¿sí? Esto es lo que finalmente sería disciplina, ¿sí? Marcar una serie de leyes o reglamentos que forman un estilo de vida. Nos va a permitir de esta manera poder llevar una secuencia adecuada en lo que sería la colocación de armas. Para el año 1980, esta disciplina Vari-Simplex ha cambiado el concepto, porque Alexander ha cambiado el sistema de brackets que está utilizando para reducirlos a los brackets más pequeños, teniendo un 36% de disminución del tamaño, y ha creado junto con su hermano Moody lo que sería disciplina Mini-Whip, el concepto de la compañía Ormco, que le ayuda a cambiar este concepto. Y para 1980 nace lo que sería disciplina Mini-Whip, que la implementa en la Universidad de Baylor, donde finalmente Alexander ha generado esta idea de hacer una disciplina diferente, una disciplina en donde inmersa esta, introduce lo que sería la técnica de Alexander, ¿sí? Disciplina Alexander para el año 1980 ya genera 18 principios que serían relevantes, pero basados quizás, además de esfuerzo igual a resultado y además de el principio KISS, Keep It Simple, ahora lo mencionaremos más adelante, pero además de estos principios ha generado 3 principios en donde se basa en la preparación de anclaje, que como vimos ya lo había mencionado Tweed, en la colocación del incisivo inferior sobre hueso basal, que también había sido una idea de Tweed, pero quizás la situación más relevante que logra hacer Alexander es precisamente introducir la acción ortopédica mediante el uso de fuerzas extraorales. Es precursor, es quien empieza a generar la idea de introducir una ortopedia a través de lo que serían fuerzas extraorales. Se decía mucho había hecho con respecto al principio de Hans Selye acerca de altruismo egoísta. El doctor Jorge Calderón lo menciona como el proceso tú ganas, yo gano. Y el principio quizás más relevante para Alexander también ha sido el principio KISS, este principio que él marca como Keep It Simple, que es un principio del beso, que finalmente Alexander marca haciendo este camino que te platicaba acerca de la ortodoncia. O sea, aquí comienza todo, porque comienza en un principio importante. Keep It Simple es precisamente mantener simple esta ortodoncia. No hacer una ortodoncia complicada, hacer una ortodoncia más simple, una ortodoncia en donde, basado en principios, podamos seguir estas leyes y reglamentos. Por eso este principio no termina con la presencia del doctor Alexander, sino lo que ha hecho Alexander es generar una fundación en donde hacen presencia sus hijos, ¿sí? O sea, el doctor Chuck, que es este de acá, y el doctor Moody, que es este de acá, ¿no? O sea, precisamente ellos dos ahora son los que llevan Fundación Alexander, y que de alguna manera sigue el proceso
la continuación de una historia y un proceso ortodóntico que ha venido cambiando con el tiempo, y ahora seguiremos platicando con respecto a esto. Y por supuesto la presencia de su hermano Moody, quien generó todo este proceso, y el sobrino, el hijo de Moody, que es Cliff Alexander. Sí, esta es la segunda generación, pero ya viene la tercera. Los hijos de Moody ya están integrándose, del hijo Moody ya están integrándose a la ortodoncia, entonces también aparecerán pronto esa situación. Así ha aparecido con esta presencia, aparece lo que sería la presencia del doctor Alexander. Alexander es reconocido en Arlington, Texas, precisamente por cualquier persona. Tú vas a Arlington y cualquier persona te puede decir que en el 840 de la calle Mitchell encuentra el consultorio del doctor Wick Alexander, donde ha generado toda una idea de lo que sería la ortodoncia y donde se ha generado un proceso muy actual de lo que sería el concepto Alexander. Este concepto se genera en base a un principio que en el diplomado aprendemos, un principio básico de comenzar preparando un área adecuada para poder llevar una ortodoncia simple de un manejo en una consulta grande, ¿no? O sea, poder llevar todo esto a través de este proceso. Quizás parte importante también de Disciplina Alexander y donde podemos hacer notar todo este concepto de el consultorio Alexander y el concepto que trabajamos a través de lo que sería el proceso de introducirnos al consultorio Alexander y el poder irnos trabajando la idea correcta de lo que Alexander va llevando, es precisamente el poder tener toda la papelería del consultorio del doctor Alexander y poder llegar a el mismo concepto que él genera con respecto a lo que sería la estabilidad, ¿no? Actualmente, hoy, su tercer libro habla precisamente de estabilidad, y si de estabilidad habláramos, pues precisamente el doctor Wick Alexander es el más relevante. ¿Sí? Nadie en el mundo puede enseñar los casos a 35 a 38 años que actualmente presenta el doctor Wick Alexander, ¿sí? O sea, habrá quizás otros doctores que tengan muchos años de estar haciendo ortodoncia, pero difícilmente pueden mostrar estabilidad 38 años después. Este concepto entonces de introducirnos al consultorio del doctor Alexander y pasearnos para poder saber dónde precisamente hace el diagnóstico, cómo hace el diagnóstico, cómo genera una ortodoncia de calidad, es precisamente el poder trabajar el concepto Alexander. Sí, esta idea de un antes y un después, el poder ver a una paciente como ella terminar en esta posición, bueno, pues en realidad es relevante, ¿no? O sea, termina de aquí, termina aquí, entonces pues es un antes y un después, que en el consultorio del doctor Alexander está presente precisamente por la utilización, en el caso de esta paciente, la utilización de arco extraoral. Y junto con ello, pues revisamos muchos pacientes, ¿no? O sea, son pacientes en donde tenemos esta zona en donde es el antes y esta zona en donde es el después, ¿no? Entonces logramos tener esa evidencia científica, ¿sí? Mencioné a Jorge Calderón y siempre me gusta hacer mención de él, quizás uno de los precursores de la técnica Alexander en México, ya que es el que la introduce en el año 1985 y es el primer presidente de lo que sería el grupo de estudios sobre Alexander. Este es el doctor Jorge Calderón, hoy vive en Estados Unidos, precisamente en Dallas, entonces lo extrañamos acá, pero finalmente él es el precursor de esto, ¿no?
¿Qué nos da la diferencia de lo que sería disciplina Alexander con respecto a las demás técnicas? Siempre existe la curiosidad de cómo puede diferenciarse con otras técnicas, como por ejemplo bioprogresiva, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, la técnica de Alexander se diferencia precisamente en los principios, precisamente basado en lo que sería la estabilidad de tratamiento, y precisamente en esta secuencia de arcos en una manera más adecuada. Sí, también viene la duda de, bueno, tengo que hacer más técnicas, tengo que trabajar, o sea, no soy bueno ortodoncista porque solamente hago una técnica. Siempre me gusta hacer mención, bueno, ¿por qué solo una técnica? Los grandes, estos Ricketts, los grandes de la ortodoncia solamente han hecho una técnica. ¿Sí? El doctor Ricketts siempre hizo bioprogresiva, o sea, por supuesto trabajó Edgewise, pero después terminó haciendo solamente bioprogresiva, y Andrews solamente hace Andrews, y Roth solamente hizo Roth, o sea, aunque todos comenzaron haciendo en un principio varias técnicas, al final terminaron haciendo una sola técnica. Así es que Alexander lleva ya más de 40 años de estar haciendo solamente una técnica, y sorprendentemente con solo esa técnica ha trabajado la estabilidad de los casos que presenta. Aún el doctor Frankel, que hace ortopedia, solamente trabaja una técnica, y algunos otros doctores que presentan una técnica, que trabajan solo una técnica, pues pudieran ser, o podríamos encontrarnos al doctor Jim Bowley, que él es precursor de la técnica de Brouchard y que trabajó durante mucho tiempo la técnica de Brouchard, hasta que en el año 1995, en un debate en el Symposium de Tweed en Texas, el doctor, en un debate con el doctor Alexander, Nick Alexander presentando su técnica, y el doctor Jim Bowley, incluso esta imagen es de ese evento en donde se presenta este debate, el doctor Jim Bowley cambia a disciplina Alexander, y hoy quizás es uno de los precursores, dejó la técnica Brouchard, y a partir de entonces la técnica Brouchard se terminó, no casi por completo, pero se terminó, y el doctor Bowley hoy en día es quizás uno de los más prominentes que trabajan disciplina Alexander. Bueno, ¿qué más aprendemos o qué más no me puede dar una disciplina? Primero, muy importante es entender que es una disciplina y no es una técnica. Una diferencia marcada entre yo hacer una técnica y hacer una disciplina es que precisamente una técnica presenta una filosofía completa basada en una disciplina para poder llegar a un concepto ortodóntico. Lo que voy a hacer es disciplinarme, ¿sí? Y disciplina será hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, me guste o no. Entonces, muchas técnicas en ortodoncia no te disciplinan, lo que te lleva entonces a muchas situaciones de confusión. Es decir, lo que tú hagas está bien hecho, porque es el concepto que tú tenías. No hay una secuencia en la colocación de brackets, en la colocación de arcos, en la colocación de elásticos, y por lo tanto te lleva a creer o a imaginar que el concepto de estar haciendo tan solo una técnica me generaría la posibilidad de poder terminar pues el caso de acuerdo al concepto que yo pueda tener. Disciplina Alexander está basada precisamente en una filosofía, y quizás esta filosofía se apoya precisamente en lo que serían los clubes de estudios, que como puedes ver no es el club de estudios exclusivamente generado por el doctor Alexander. Acá puedes observar la presencia del doctor Tweed en este proceso de precisamente generar un club de estudios. Nunca uno termina, tú podrás haber tomado un curso, un diplomado, y siempre necesitarás seguir uniéndote a un grupo de
doctores que piensen quizás de la misma manera que pudieras estar pensando tú. Entonces, eso es lo que finalmente el plus que pudieras tener con respecto a lo que sería la disciplina de Alexander. Sí, en este concepto de disciplina Alexander, ya el concepto de un club de estudios, ¿sí? Que junto con el doctor Alexander nos promueve la idea de tener esto precisamente, ¿no? Un grupo de estudios. El grupo de estudios de Alexander fue creada por este doctor que está aquí, el doctor Asay, el caballo loco le menciona, ¿sí? Asay llevó la ortodoncia. Como tú sabes, la ortodoncia en el mundo nunca tiene éxito en Estados Unidos, la sacan y después finalmente la introducen. Y aquí fue como apareció la disciplina Alexander. El doctor Asay se llevó la técnica a Japón y introdujo lo que serían los clubes de estudios y marcó esta diferencia para que después pronto Alexander tuviera el éxito y el renombre que tiene en Estados Unidos como técnica, basado precisamente en esta fundación. Entonces, que de alguna manera nos permite tener la posibilidad de hacer un grupo de estudios en México. Fue el doctor Jorge Calderón el primero que introdujo esta idea en México, y aquí es donde precisamente fundamos lo que sería el grupo de estudios, ¿sí? En donde Alexander tiene el compromiso con este grupo de estudios México de siempre que venga a hacer revisión de casos, que por supuesto se vuelve muy interesante cuando tus casos de tu consultorio son estudiados por el doctor Alexander, directamente te los firma y te los firma y te los sella, ¿no? Entonces esto es lo que el doctor Alexander hace en varias ocasiones. Trabajamos entonces en base a lo que sería Fundación Alexander, quien promueve también la idea de hacer revisiones anuales en lo que sería un grupo internacional, en donde finalmente hacemos presencia muchos de los grupos de estudios internacionales, hacemos presencia dando pláticas o conferencias de qué es lo que estamos haciendo dentro de esto. Sí, por supuesto, basado en su primer libro, que pues para nosotros termina siendo casi la Biblia de la ortodoxia. Durante este diplomado, en donde hablamos acerca de lo que sería la disciplina de Alexander, los principios y las metas. En Arlington no hay nada más que Alexander, ¿sí? O sea, si te vas a Arlington, no encuentras nada más que Alexander y, por supuesto, el estadio de los Rangers de Texas, en donde Alexander también tiene presencia en esto. Y bueno, ahora actualmente estarías encontrando el estadio de los Dallas, donde se sigue promoviendo la idea del fútbol americano y donde finalmente Alexander ha tenido reconocimiento también. Hace 2 años el equipo de Dallas dentro de lo que sería la sala de donde precisamente aquí en este lugar donde tiene la presencia su consultorio, aquí está, sí, o sea, donde hace presencia su consultorio, y ahí comienza toda la historia de lo que sería esta disciplina. Es una forma de diagnóstico ideal. Alexander ahora ha creado una forma diferente de diagnosticar.
a través de lo que sería el Tetragon Plus. El Tetragon Plus ha sido generado por Alexander a partir del año 2002 y donde aparece la presencia de lo que sería esta forma de diagnóstico que favorece la posibilidad de hacer un diagnóstico más simple. Aparece ya. Sí, o sea, este Tetragon Plus basado en lo que sería Steiner, o sea, el trazo cefalométrico de Steiner, nos permite valorar de manera sencilla. Por supuesto, verás que más adelante revisamos también lo que sería la manera complicada de hacer un diagnóstico, pero basados en la curva de Gauss que Ricketts menciona, podríamos entender que el 70% de la población puede ser manejada de manera convencional, o sea, de manera simple. El 70% de la población es meso, y solamente el 12.5% y el 12.5%, o sea, el 25%, son pacientes dólico o mesos. Y los otros son extremos, dólico o braqui-braqui. Basados en esa situación, entendemos que un diagnóstico no complicado suele ser algo sencillo. Para Alexander, quizás una de las situaciones importantes, o disciplina Alexander, se basa precisamente en la decisión, o mucha decisión está basada precisamente en el ancho intermolar del maxilar. Y para ello estudiamos lo que serían los modelos de estudio para valorar si se encuentra en posibilidades de hacer una expansión o no. Y está basado en lo que sería el proyecto de Alexander. Hoy en día el arco Body Simplex ha cambiado a lo que sería el arco LTS, o sea, esa Long Time Stability, o sea, por eso los brackets de Alexander han cambiado a LTS, ya no se trabaja más con ONCO, ahora American Orthodontic ya no maneja, y él ha cambiado este concepto del arco. Muy importante será el concepto de manejar un arco adecuado, ¿sí? O sea, no estar cambiando de arcos, o sea, de formas de arco. Entonces, la forma de arco será relevante en el manejo del tratamiento. Por supuesto, un diagnóstico basado en una radiografía panorámica, en donde, por supuesto, habrá que estudiarlo desde el concepto Alexander, en donde Alexander basa mucho su estudio diagnóstico de lo que sería la articulación temporomandibular y, por supuesto, lo que serían las raíces o la inclinación de las raíces. También tenemos lo que sería el estudio basado en las fotografías de perfil, que por supuesto son relevantes para el estudio, en donde pudieras estar encontrando un diagnóstico apropiado en todo esto. Todo basado, por supuesto, en el capítulo 4 del primer libro del doctor Alexander, donde todo lo que te estoy mencionando y lo que nosotros vemos está precisamente ahí. Ahí mismo en el capítulo 4 podrás encontrar el concepto de tener un folder adecuado, es decir, el tener una manera apropiada de llenar unos folders. Y también revisamos lo que sería la utilización del folder, cómo trabajar el folder, cómo poder llenar y poder hacer archivos dentro de lo que sería nuestra consulta, ¿sí? No solamente el diagnóstico, sino dónde guardar estos diagnósticos, ¿no? De tal manera que este archivo diagnóstico es un archivo de calidad que, por supuesto, se reflejará en nuestros tratamientos de calidad, ¿sí? Por supuesto, comenzando desde un estudio radiológico, modelos, fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que pudiéramos estar viendo, ¿no? O sea, para poder tener este concepto claro de Alexander, un concepto de donde puedes observar cómo comienza un paciente, 11 años, 6 meses, termina un paciente y la sonrisa que puedes encontrar en un paciente 6 años después. Pocos doctores, sí, en la ortodoncia mundial pueden enseñarte casos a varios años después.
claro, aquí tiene solo 6 años, cualquiera lo puede mostrar, pero casos a 38 o 40 años después, pues sí habrá pocos doctores que te puedan enseñar eso, ¿no? Este es uno de los casos quizás privilegiados de Alexander, donde puedes observar cómo modifica un aspecto facial muy convexo, muy protrusivo, una sonrisa gingival muy marcada, y termina, 2 años después, termina un caso en donde termina bastante bien, y 14 años después puedes encontrar la estabilidad que pudiera estarse marcando, ¿no? Entonces, esto es relevante porque de alguna manera la estabilidad genera algo importante, ¿no? O sea, ¿y en qué basa todo este concepto? Bueno, el concepto está basado precisamente en la redefinición de lo que serían los aparatos de la disciplina Alexander. ¿Qué son estos aparatos? Pues prácticamente los brackets, que hace años los modificó Alexander, de ser barisymplex, los modifica a un concepto mini-WIC, que finalmente cambia el concepto de solamente utilizar este tipo de brackets, estos brackets que son brackets gemelos, a modificarlos a estos brackets gemelos, digo, estos brackets sencillos, en donde les coloca aletas. No está basado, precisamente no es Alexander el que inventa estos brackets, Lewis y Lang los habían inventado, pero es Alexander el que modifica las aletas, ¿sí? Dejando de sacarlas solamente de un costado para que finalmente puedan tener mucho mayor versatilidad al poder abrir estas aletas. Esto nos permite poder llevar un tratamiento más adecuado, pudiendo hacer rotaciones. Entonces, esto es lo que finalmente ha marcado Alexander, a través, por supuesto, también del concepto de la inclinación, que deberán de presentar las raíces, en lugar de un paralelismo radicular, como antes lo mencionábamos, hoy termina siendo una idea diferente de esto. Lo importante para Alexander es conseguir 3 metas: llevar a cabo el plan de tratamiento, aumentar la eficacia del tratamiento y, por supuesto, aumentar la estabilidad, ¿sí? 4 principios o 4 características generales presenta disciplina Alexander. Trabajar un slot 18, pero terminar con un alambre de finalización 17x25. Esto va a ser interesante, sobre todo ahora donde el concepto del slot 22 tiene más presencia para algunos ortodoncistas, y el por qué Alexander termina con un alambre 17x25, bueno, precisamente porque estamos entendidos de que perder 4 o 5 grados de torque por cada .001 de pulgada de juego, aquí estamos perdiendo .001 de pulgada, y entonces eso permite que haya una pérdida de 4 grados. Esto se convierte en algo muy interesante, el por qué la utilización de este slot 18, ¿sí? Que, bueno, por supuesto, habría que dedicarle más tiempo a toda esta idea del slot 18, el slot 22 y la utilización de un alambre 17x25, que difícilmente puedes tener esta situación de un alambre 21x25, ¿no? O sea, no lo ha generado todavía la ortodoncia, ¿sí? El control rotacional integrado, que permite, por supuesto, la posibilidad de hacer rotaciones adecuadas, y la selección individual del bracket específico para cada uno de lo que sería finalmente la posibilidad de hacer rotaciones adecuadas, ¿no? O sea, basado también en 10 características exclusivas. Hoy ya no trabajamos mucho lo que sería único, pero el concepto de revisar adecuadamente cada uno de los brackets y la colocación de esto, que será relevante también, el por qué utilizar brackets gemelos en los dientes anteriores, y el poder tener quizás la utilización de brackets sencillos en la parte posterior. Entonces, esto es relevante, entender cuál es el concepto de tener esto y no poner todos sencillos. Si pusiéramos todos sencillos, generaría esta posibilidad de poder que se atoraran y que no bajaran adecuadamente. Entonces, el concepto claro de
lo que está haciendo Alexander con respecto a utilizar brackets gemelos en los dientes anteriores y brackets sencillos en los dientes posteriores, con la utilización de estas aletas que te permiten hacer rotación, genera un cambio muy importante en lo que sería el concepto Alexander. La utilización de mallas adecuadas, que también suele ser muy apropiado, y la manera de poder activar las rotaciones, o sea, cómo poder activar estas rotaciones, estas aletas de rotación, que te permiten un cambio muy adecuado, ¿sí? Y el pegado del bracket, que hará el concepto clave en la ortodoncia. Finalmente, el concepto claro y clave será el pegado de aditamentos especiales, pegarlo adecuadamente y el entender por qué pegarlo de esta manera, ¿no? O sea, ahí tienes el posicionador y ahí tienes la clave de por qué pegarlo de una manera adecuada. Pues prácticamente ahí estás firmando tu tratamiento cuando tú haces una colocación apropiada de los brackets con un instrumento adecuado, ¿sí? Y la posibilidad que no todas las técnicas tienen, la posibilidad de hacer una remoción de los tubos de los segundos molares, de los primeros molares, para poder utilizar alambres hasta el segundo molar, o sea, poder bandear el segundo molar, pues esto hace un concepto también importante. Basado en esta misma situación, disciplina Alexander trabaja un sistema de fuerzas extraorales basado en 4 aparatos relevantes para la técnica: el arco extraoral, la máscara facial, la utilización del Hyrax y la utilización del lip bumper. Sí, o sea, la utilización de cómo debes de utilizar, por qué el doblez aquí a la altura del molar, por qué colocar el arco extraoral, cómo preparar o cómo modificar la utilización de tu arco, el arco que va a ser introducido dentro de boca, cómo debe de ser preparado para poderlo introducir, cómo debo de educar al paciente a que lo utilice, y la utilización de la máscara de protracción, hoy la máscara de Petit Morales, que está más presente, pero cómo utilizarla, dónde colocarla, cómo colocarla, cuál es el principio importante, cómo debemos de trabajar el Hyrax, para cuándo utilizarlo, cómo colocarlo y cuándo llegue el momento de poder sellar el Hyrax, ¿sí? O sea, qué estamos buscando en la colocación de un Hyrax, cómo el Hyrax puede ayudarme a una expansión, a un desplazamiento mandibular, que suele ser también muy interesante, el concepto que Alexander maneja, y por supuesto la utilización del lip bumper. El lip bumper, que apareció como un aparato para hábitos, actualmente después de los estudios de Nevan, hoy lo utilizamos más para ganar longitud de arco. Entonces, este concepto nos permite tener esto de una arcada de este tipo, en donde probablemente podrías haber diagnosticado incluso la posibilidad de hacer extracciones de premolares, terminas haciendo este concepto, teniendo este concepto en donde finalmente los brackets, los dientes caben sin tener que haber hecho extracciones de premolar, ¿no? De este premolar no hubo necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizarlo? ¿Cuál es el concepto de la utilización del lip bumper? Y por supuesto, quizás una de las situaciones en donde Alexander puede tener diferencia marcada es en lo que sería la utilización de los diferentes tipos de alambres, utilizando por supuesto la aparatología moderna, los alambres modernos. La biomecánica es un poco distinta para Alexander, y quizás la secuencia en casos con extracciones, en casos sin extracciones, la importancia del amarre posterior, de este amarre posterior, y la consolidación del arco hacen una diferencia marcada con algunas otras técnicas en disciplina Alexander. El concepto, por supuesto, claro, de un alambre, un arco con una forma adecuada, ¿sí? O sea, recuerda que hay diferentes tipos. Mira, acá puedes ver cómo hay arcos con una forma ortos, una esta forma arch blanc también, ¿sí?
diferente a lo que sería el arco varisimplex. Entonces, uno compra un arco y si no te fijas, pues estás comprando un arco diferente a lo que sería un varisimplex. Ya viste la diferencia, no lo estás viendo, déjate lo regreso, esta diferencia de lo que sería el varisimplex, ¿sí? Que ahora te aparece ahí, o lo que sería la diferencia de este arco. Este arco es un arco varisimplex que genera, por supuesto, una sonrisa diferente, una expansión de forma distinta. Y que puedes revisar a través de lo que sería la utilización de estos arcos. También Alexander termina o modifica sus casos a través de los diferentes tipos de enlace y los diferentes tipos de fuerza que puedes estar utilizando cuando estás hablando de la utilización de elásticos intermaxilares, cómo actúan, por qué actúan, cuál es el propósito de utilizarlos. Esta es la presencia de la aparatología, por qué tengo que tener unos elásticos de este tipo, cuándo me ayudan a descruzar, cuándo me ayudan a corregir una clase 3, cuándo me ayudan a corregir una clase 2, o sea, en qué momento. Finalmente, mucho de la estabilidad de los tratamientos de disciplina Alexander son precisamente basados en lo que sería la utilización de estos elásticos, el asentamiento final. Fíjate que una de las situaciones que me atrajo el utilizar brackets Alexander fue precisamente el asentamiento, el engranaje tan adecuado que tenía Alexander en sus casos, que difícilmente lo veía quizás en algunos otros doctores a los que yo les había visto tratamientos, ¿sí? Y por supuesto la utilización de retenedores, o sea, una vez que ya hice el tratamiento, pues ahora cómo voy a hacer la retención, sí, o sea, por supuesto la eliminación de los brackets, la venta final, podríamos llamarle, por así decirlo, lo que sería la venta final de este tratamiento, el diploma que se le entrega al paciente, el halago que se le hace al paciente, o sea, toda esa situación para por fin terminando colocándole un retenedor superior, un retenedor inferior, en donde podríamos hablar acerca de lo más relevante. A lo mejor pudiera ser colocar el retenedor, pero quizás lo más importante es que el paciente regrese y que entienda que voy a necesitar tomar algunas fotografías secuenciales a algunos años después, 5, 10, 15, 25 y por qué no hasta 30 años después, ¿sí? Por supuesto, cuando terminas un caso, tu finalidad primordial será revisar si lograste las metas para la estabilidad, cuándo, cómo, por qué es estas metas, ¿no? O sea, estos 15 objetivos que actualmente Alexander tiene para lo que serían conseguir estas metas de estabilidad son importantes. Y por supuesto introducimos también algo más acerca de lo que sería motivación, ¿sí? O sea, esto es lo que finalmente termina siendo un curso básico y luego nos vamos un poco a lo que sería el avanzado, motivar al paciente, enseñarle el confiar en la técnica, educar al paciente, motivar al paciente, serán claves importantes en la presencia de nuestros pacientes. Así es que en este mismo diplomado te damos lo que sería precisamente esta manera de educar al paciente, de confiar en la técnica y de finalmente terminar casos haciendo una técnica adecuada. Esto nos lleva o nos conlleva a pensar cómo este curso teórico práctico clínico que ahora estamos mencionando y que de alguna manera estamos hablando de ello, cómo nos conlleva a hacer una técnica adecuada, o sea, cómo finalmente pudiéramos terminar esta técnica adecuada. En el mismo diplomado, un poco más, hablamos acerca de lo que serían tratamientos de casos inusuales, por ejemplo,
este caso en donde puedes observar que se hacen extracciones de premolares quizás no convencionales, 5 arriba, 4 abajo, o técnicas donde terminas haciendo extracciones de solamente un central inferior, ¿sí? O puedes observar acá, solamente se hicieron extracciones de premolares arriba y abajo no. En fin, ¿no? O sea, toda esa situación. Hablamos también de lo que sería tratamiento temprano, y créeme que si algo me interesa enseñar en ortodoncia es quizás esta situación del tratamiento ortodóntico temprano, la oportunidad de haber hecho odontopediatría en un principio y después ortodoncia, me genera la importancia de hacer ortodoncia prácticamente desde aquí, ¿no? O sea, aquí o probablemente mucho antes de que el bebé esté presente. Entonces, hablamos un poco acerca de ese concepto de ortodoncia temprana y la manera de corregir de deficiencias verticales, tanto mordida abierta como sobremordida vertical. Y estas deficiencias verticales también suelen ser importantes, por lo que nos resulta interesante poder introducirnos a este manejo adecuado de tratamientos de mordidas abiertas, en donde se termina haciendo una corrección adecuada de las mordidas abiertas en forma convencional, ¿no? O sea, preparar los casos para cirugía ortognática es también hoy relevante. Hoy en día la presencia de la cirugía ortognática en ortodoncia ha sido importante, y el ortodoncista que no hace preparación para casos de cirugía ortognática, pues no está del todo preparado, ¿sí? O sea, terminar casos cuando se requieren quirúrgicos, pues por supuesto es relevante poder terminarlos adecuadamente, ¿no? O sea, para el bien del paciente, y por supuesto un ortodoncista preparado puede colocarlos, ¿no? La idea de los brackets linguales, que también nos introducimos un poco a esta área, donde hacemos preparación de colocación de brackets linguales y tratamientos ortodónticos linguales, y la idea de poder colocar implantes ortodónticos, el manejo de la ortodoncia. Hoy en día no se ve sin el auxiliar de un microimplante ortodóntico para poder hacer diferentes formas de trabajo, o incluso evitar algunos aparatos como en la intrusión o la extrusión de dientes. La manera más clara de poder cerrar mordidas, pues auxíliate también de microimplantes. Entonces esto también lo hacemos dentro de lo que es diplomado en ortodoncia. Y por supuesto no hay un curso completo de lo que sea si no haces una revisión y una discusión de artículos. En este caso, por supuesto, tomamos tiempo para hacer una revisión de lo que son las publicaciones selectas para disciplina Alexander, lo que finalmente terminó haciendo el tercer libro de Alexander y el segundo libro de Alexander, que hacen estas publicaciones selectas en lo que sería el curso, ¿no? Y revisamos estas publicaciones que también introducen mucho la idea de Alexander. Hoy revisamos el segundo y el tercer libro de Alexander, que nos introduce a terminar revisando todos los principios de disciplina Alexander. Como puedes ver, esto es lo que hacemos a través de este diplomado, introduciendo un poco la idea de hacer una ortodoncia simple, que por supuesto requiere un esfuerzo para poder llevarnos a un resultado, y la idea de podernos introducir a todo lo que disciplina Alexander nos presenta. Es quizás buen momento para poder terminar, son 11:05, entonces es buen momento para ya no irme más allá. Sin embargo, por supuesto, quedaron ahí algunas ideas, unas fotografías que podríamos haber presentado un poco más allá.
Pero quizás es buen momento para que podamos irnos a las preguntas.